Claro, aquí tienes un ensayo de aproximadamente 6000 palabras que desarrolla la idea de por qué la búsqueda de aprobación externa termina a los 70 años, escrito en español en párrafos fluidos y sin títulos, tal como los solicitaste. A lo largo de la existencia, desde la infancia hasta la madurez, gran parte de nuestro comportamiento se orquesta en torno a una sinfonía silenciosa pero omnipresente: la búsqueda de la aprobación externa. Desde pequeños aprendemos que ciertas acciones provocan sonrisas de aprobación y otras fruncimientos de ceño o castigos. Este condicionamiento se internaliza tan profundamente que, al llegar a la edad adulta, rara vez cuestionamos por qué tomamos muchas de nuestras decisiones. Elegimos carreras que impresionan, nos emparejamos con personas que encajan en un molde socialmente aceptable, acumulamos bienes que sirven como trofeos ante la mirada de los demás y silenciamos partes fundamentales de nuestra identidad para no generar fricción en el tejido de las expectativas ajenas. Es una danza agotadora, un teatro perpetuo donde el público, a menudo, ni siquiera presta atención. Pero entonces ocurre algo alrededor de la séptima década de vida. Se alcanza un umbral, un punto de inflexión psicológico donde la necesidad de ese permiso externo, de ese visto bueno, comienza a desmoronarse con una fuerza tan natural como implacable. A los 70 años, la búsqueda de validación no es que sea inmoral o incorrecta, simplemente se vuelve biológica y socialmente obsoleta. Es el ocaso del qué dirán y el amanecer de una autonomía cruda y sin disculpas. Para comprender la magnitud de esta liberación, es necesario primero desmontar el mecanismo que nos mantiene cautivos durante las primeras 7 décadas. Nuestro cerebro está cableado para la conexión social. Durante milenios, la pertenencia a un grupo fue sinónimo de supervivencia. Ser excluido de la tribu en la sabana africana significaba una sentencia de muerte. Por ello, desarrollamos un sistema de alerta interno hipersensible a la desaprobación. La amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro, se activa ante una crítica o una mirada de juicio con una intensidad similar a la que sentiríamos ante una amenaza física. Buscamos aprobación en esencia para sentirnos seguros. Este mecanismo de supervivencia ancestral se ha transformado en la actualidad en una ansiedad difusa por encajar, por ser queridos, por ser validados. Pasamos los primeros 20 años intentando complacer a nuestros padres y maestros. Los siguientes 30 a nuestras parejas, jefes, amigos y a la imagen idealizada que la sociedad proyecta de lo que deberíamos ser. Es una carrera de fondo en la que la meta siempre se desplaza un poco más allá. Sin embargo, al llegar a los 60 y de forma más pronunciada a los 70, comienzan a operar cambios biológicos ineludibles. El primero y más significativo es la neuroplasticidad del envejecimiento, pero no en el sentido de pérdida, sino de priorización. Con la edad, el cerebro se vuelve más experto en la regulación emocional. El famoso efecto de positividad que describen los psicólogos Laura Carstensen y sus colegas de la Universidad de Stanford demuestra que, a medida que las personas envejecen, tienden a prestar más atención y a recordar mejor la información positiva que la negativa. La corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones complejas, se afina en su capacidad para modular la respuesta de la amígdala ante el conflicto social. Dicho de otro modo, a los 70 años, el cerebro ya no invierte la misma energía en procesar la crítica o la desaprobación porque ha aprendido, por pura economía de recursos, que esa energía es mejor emplearla en experimentar bienestar y paz interior. La urgencia por agradar se desvanece porque el sistema de alarma que la activaba ha sido recalibrado por décadas de experiencia. El cerebro sabe, con una certeza casi biológica, que la desaprobación de un desconocido, o incluso de un ser querido, no es una amenaza para la supervivencia inmediata. Es solo ruido. A este cambio interno se suma una transformación social igualmente poderosa. La sociedad, que durante toda la vida nos ha medido con varas de productividad, éxito reproductivo y acumulación de capital,
deja de tener expectativas claras sobre nosotros a partir de los 70. Se produce un fenómeno curioso, la invisibilidad social. Para una cultura obsesionada con la juventud, la potencia y el futuro, una persona de 70 años ya no es un actor principal en el escenario de la producción y el consumo. Esta marginación, que podría vivirse con dolor, se convierte en la base de una libertad inaudita. Si el mundo ya no espera nada de ti, si tu opinión ya no es solicitada en las juntas directivas, si tu imagen ya no es el arquetipo de la belleza comercial, ¿de quién buscas entonces la aprobación? La presión social se disuelve por pura falta de interés del otro lado. Las expectativas que durante décadas nos oprimieron ascender en el trabajo, formar una familia perfecta, mantener un cuerpo escultural se revelan como lo que siempre fueron. Guiones escritos por otros. Y a los 70, con el tiempo prestado bien contado, uno puede, por fin, tirar el guión y hablar con su propia voz, aunque ésta sea ronca, aunque tropiece, aunque a nadie le importe. De hecho, precisamente porque a nadie le importa, es que la voz puede ser auténtica. Esta autonomía recién descubierta se manifiesta en decisiones cotidianas que, vistas desde la juventud, pueden parecer insignificantes, pero que para quien las vive representan actos revolucionarios de soberanía personal. Es la anciana que viste con colores chillones porque le alegran la mañana sin importarle las miradas en el supermercado. Es el hombre que dedica sus tardes a aprender a tocar el ukelele sin ninguna ambición de ser músico, simplemente por el placer táctil de las cuerdas bajo los dedos. Es la pareja que decide vender la casa familiar cargada de recuerdos pero también de una pesada herencia de mantenimiento para mudarse a un pequeño apartamento cerca del mar, desoyendo los consejos de los hijos que les insisten en la prudencia de quedarse cerca de los hospitales conocidos. A los 70, la prudencia comienza a definirse desde dentro. Es prudente lo que alimenta el alma, no lo que apacigua el miedo al qué dirán. Esta liberación se extiende al ámbito más íntimo de las relaciones. Se abandona la necesidad de justificar las propias decisiones. Uno dicho a los 70 tiene la solidez de una roca. No necesita explicaciones, no busca consenso, no teme la ruptura. Si una amistad resulta tóxica o demandante, se corta sin el drama de la juventud, porque el tiempo es demasiado precioso para dilapidarlo en vínculos que no nutren. Si una actividad deja de interesar, se abandona sin remordimiento por la inversión ya realizada. La falacia del costo hundido, que tanto nos ata a proyectos y relaciones mediocres, pierde su poder de sujeción. Lo que importa es el presente, el ahora, y en el ahora la única métrica válida es la paz interna. El psicólogo Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, definió esta última etapa de la vida como la lucha entre la integridad del yo y la desesperación. Alcanzar la integridad del yo significa mirar hacia atrás y aceptar la propia vida como algo que tenía que ser, con sus triunfos y sus fracasos, con sus luces y sus sombras. Es el acto de hacer las paces con uno mismo. Cuando se logra esta integración, la necesidad de validación externa se vuelve superflua. ¿Para qué necesitas que el mundo te diga que has vivido bien si tú mismo, en lo más profundo de tu ser, has llegado a un acuerdo con tu propia historia? La desesperación, por el contrario, es la sensación de que el tiempo se acaba y de que la vida no ha tenido el significado que debía. Quienes no logran esta integridad pueden aferrarse aún más a la búsqueda de aprobación, tratando desesperadamente de obtener de los demás un reconocimiento que no encuentran en su interior. Pero para aquellos que cruzan el umbral de los 70 con una saludable introspección, la aprobación deja de ser un bien escaso que hay que buscar fuera y se convierte en un estado interno que se cultiva como un jardín secreto. Este desapego de la validación ajena no implica, ni mucho menos, una desconexión del mundo o un giro hacia la misantropía. Al contrario, suele traer consigo una forma más pura y genuina de conexión. Al no necesitar nada de los demás, las interacciones se vuelven más limpias, más desinteresadas.
Se puede escuchar sin la agenda oculta de impresionar. Se puede dar sin esperar nada a cambio, simplemente por el goce de dar. Se puede amar sin las ataduras de la posesión o los celos, celebrando la existencia del otro sin querer moldearla. Es la paradoja del que se basta a sí mismo. Al no necesitar, se vuelve inmensamente generoso. La amistad a los 70 adquiere una textura única, libre de las rivalidades y comparaciones que a menudo empañan las relaciones en edades más tempranas. Los amigos se reúnen no para escalar posiciones sociales, sino para compartir el asombro de estar aún vivos, para reírse de los achaques, para recordar y para olvidar juntos. Hay un componente filosófico ineludible en este despertar. A los 70, la sombra de la finitud ya no es una abstracción lejana, sino un compañero de viaje cotidiano. Se ha visto partir amigos a compañeros, quizás a la pareja de toda la vida. Esta familiaridad con la muerte, lejos de ser macabra, actúa como el más eficaz de los catalizadores para la autenticidad. Cuando se tiene una conciencia vívida de que el tiempo es limitado, las frivolidades pierden su atractivo. ¿De qué sirve ganar una discusión sobre un tema trivial? ¿Qué importa la opinión de un vecino sobre cómo podamos los rosales? ¿Por qué perder un minuto de paz en un rencor que no conduce a nada? La conciencia de la muerte es la maestra más severa, pero también la más liberadora. Nos enseña que la única aprobación que realmente cuenta es la que nos damos a nosotros mismos en el espejo al comenzar el día. Cuando decidimos que ese día viviremos de acuerdo a nuestras propias verdades, por incómodas o poco convencionales que éstas sean. Esta etapa de la vida podría describirse como el reino de la opinión propia. Durante décadas navegamos por un mar de opiniones ajenas. Lo que debemos estudiar, cómo debemos vestir, cuándo debemos casarnos, cómo debemos criar a nuestros hijos, qué debemos pensar sobre la política o la religión. A los 70, la brújula interna, tras años de tormentas y calmas, finalmente se ha estabilizado. Sabemos lo que nos gusta y lo que no, lo que nos hace bien y lo que nos daña, lo que creemos y lo que descartamos. Ya no necesitamos un consenso para validar nuestra postura. La opinión propia se ha ganado a pulso, con la piel arrugada y las manos callosas de tanto vivir, y es por fin la única que gobierna. Se abandona la necesidad de convencer a los demás. No importa si tu nieto no entiende por qué te apasiona la filatelia, o si tu hija frunce el ceño porque has decidido teñirte el cabello de un azul eléctrico. La explicación sería demasiado larga y, en el fondo, innecesaria. Se vive, y el simple hecho de vivir con coherencia es la única declaración de principios que se necesita. La presión estética, ese tirano despiadado que esclaviza a millones de personas durante toda su vida, también se desvanece. Por supuesto, puede haber un deseo de arreglarse, de sentirse atractivo, pero la motivación ya no es la misma. No se trata de competir en un mercado de deseabilidad, ni de congelar el implacable avance del tiempo. Se trata, más bien, de un acto de autocuidado y autoexpresión. Las arrugas no son enemigas a las que haya que declarar la guerra, sino mapas de una vida vivida, surcos donde se han depositado las risas y las lágrimas. El cuerpo ya no es una herramienta para impresionar, sino el vehículo que nos ha traído hasta aquí y al que debemos cuidar con gratitud. La mirada del otro, cuando se posa sobre este cuerpo envejecido, ya no tiene el poder de avergonzar o de halagar de la misma manera. Es simplemente una mirada más que no añade ni quita un ápice al valor intrínseco de la persona que lo habita. Otro aspecto fascinante de esta liberación es el cambio en la relación con el tiempo y los proyectos. Durante la juventud y la mediana edad vivimos proyectados hacia el futuro. Cada acción es una inversión. Estudiamos para un futuro trabajo, trabajamos para una futura jubilación, criamos hijos para que sean futuros adultos exitosos. Esta orientación hacia el mañana nos ata a menudo a la aprobación de los evaluadores de esas etapas, profesores, jefes, la sociedad en su conjunto. A los 70 el horizonte temporal se acorta y se transforma.
Los proyectos ya no son a largo plazo, son a la vista. Se siembra un árbol sabiendo que quizás no se verá su sombra más frondosa, pero el placer está en el acto de plantar. Se escribe un libro sin la angustia de ser publicado, simplemente para ordenar los pensamientos. Se viaja a un lugar soñado sin la presión de verlo todo, sino para empaparse de su atmósfera. Esta inmediatez libera la acción de la necesidad de resultados validables externamente. El valor está en el proceso, en la experiencia presente, y esa es una validación que sólo uno mismo puede otorgarse. Esta autonomía psicológica tiene también una dimensión espiritual, independientemente de la religión que se profese o de que no se profese ninguna. Al despojarse de las capas de expectativas, el ser esencial queda al descubierto. Muchas personas mayores describen una sensación de liviandad, como si se hubieran quitado un abrigo pesado que llevaban puesto sin saberlo. Es el abrigo de la pretensión, de la máscara social. Esta sensación de desnudez auténtica puede ser profundamente espiritual. Una conexión más directa con el cosmos, con la naturaleza, con los demás o con uno mismo. La meditación, la contemplación, el simple acto de sentarse en un banco a observar el ir y venir de la gente adquieren una densidad que antes no tenían. No hay prisa por llegar a ninguna parte porque ya se está donde se necesita estar. La mirada se vuelve hacia adentro con la misma frecuencia que hacia afuera, pero ya no es una mirada crítica sino una mirada acogedora. Es crucial, sin embargo, no idealizar esta etapa ni presentarla como un Edén automático al que se llega por el mero hecho de cumplir años. La vida a los 70 puede ser también dura, marcada por la soledad no deseada, por el dolor físico, por las pérdidas. La liberación de la necesidad de aprobación no elimina estos desafíos, pero sí cambia la forma de enfrentarlos. Se puede estar solo sin sentirse abandonado, porque la compañía más importante, la de uno mismo, es finalmente suficiente y gratificante. Se puede estar enfermo sin caer en la autocompasión o en la necesidad de ser el centro de atención, gestionando el dolor con la misma dignidad práctica con la que se ha gestionado la vida. Se puede sentir la pérdida de un ser querido con una tristeza profunda pero serena, sabiendo que el amor compartido fue real y que su memoria es un tesoro que no necesita ser validado por nadie más. Llegar a este punto de soberanía personal no es, por tanto, un destino asegurado, sino una conquista. Es el resultado de un trabajo interno, a menudo inconsciente, de décadas de observación, de decepciones, de pequeñas victorias y de grandes fracasos. Es la sabiduría cristalizada en forma de actitud vital. Y lo más hermoso de esta conquista es que, al final, la guerra se declara innecesaria. Uno se da cuenta de que no había un enemigo ahí fuera esperando para juzgar, sino un espejo en el que uno mismo se empeñaba en buscar un reflejo que nunca llegaba a satisfacer por completo. Al romper el espejo de las expectativas ajenas, uno descubre que lo que hay detrás es un horizonte infinito, un campo abierto por el que caminar al propio ritmo, sin más meta que el propio caminar. Esta nueva perspectiva se extiende a la relación con las generaciones más jóvenes. A los 70 se puede observar a los hijos y nietos con una mezcla de amor y desapego. El deseo de que triunfen según los viejos parámetros se diluye. Lo que realmente se desea para ellos es que encuentren su propio camino, aunque éste sea tortuoso, y que tengan la valentía de vivirlo sin pedir permiso. Se convierte uno en un faro, no en un timón. Se ofrece luz, consejo solo si es solicitado, y un puerto seguro emocional, pero se renuncia definitivamente a dirigir sus vidas. Esta renuncia al control sobre los demás es quizás una de las mayores muestras de respeto y de amor, y sólo es posible cuando se ha renunciado también al control que los demás intentan ejercer sobre uno mismo. En la esfera pública y política esta libertad interna también se manifiesta. La persona de 70 años que ha dejado atrás la búsqueda de aprobación ya no se siente intimidada por el poder ni seducida por los discursos vacíos. Vota o no vota, participa o se abstiene, guiada por una brújula ética forjada en el acero de la experiencia.
no por la presión del grupo o el eslogan de moda. ¿Puede alzar la voz contra una injusticia sin miedo a represalias? Porque ha internalizado que la única represalia temible es la de su propia conciencia si callara. Se convierte en una ciudadana o ciudadano incómodo para los poderes establecidos, precisamente porque es insobornable. Ya no necesita un cargo, un reconocimiento público o un título. Su autoridad emana de su propia coherencia vital. El consumo, ese gran motor de la economía moderna que se alimenta de la insatisfacción y la búsqueda de estatus, pierde también gran parte de su atractivo. La publicidad, con sus promesas de felicidad a través de objetos, resuena en oídos sordos. Se valora más la funcionalidad, la belleza serena de lo ya conocido, la compañía de unos pocos objetos queridos y con historia, que la novedad efímera. El lujo verdadero ya no es un coche último modelo o un bolso de marca, sino disponer del tiempo para saborear un café sin prisas, para leer un libro sin interrupciones, para mantener una conversación profunda con un amigo. Es una redefinición radical de lo que significa tener una vida plena, una redefinición que ya no necesita del aplauso de los demás. Esta travesía hacia la autonomía no es siempre un camino de rosas. Hay días en los que la vieja costumbre de buscar una palmadita en la espalda asoma la cabeza. Hay momentos de duda, de nostalgia por una época en la que la opinión de los demás pesaba más y por tanto el camino parecía más claro porque estaba señalizado. Pero esa es precisamente la clave. El camino señalizado era el de todos, no el propio. Y aunque andar por la ruta marcada daba seguridad, también producía un profundo tedio. Una sensación de no ser del todo el autor de la propia vida. A los 70, uno acepta el riesgo de perderse en su propio sendero con tal de experimentar la emoción de descubrir paisajes que nadie más ha visto. Se podría decir que a los 70 se produce un cambio de régimen interior. La dictadura del deber ser es derrocada por una democracia participativa del querer ser. Todos los aspectos de la personalidad que habían sido silenciados, reprimidos o adaptados para encajar tienen ahora derecho a voto. El niño interior que quería jugar, el adolescente rebelde que quería desafiar, el adulto joven que soñaba con viajar, todos ellos toman la palabra y sus demandas son escuchadas con una nueva seriedad. Ya no se trata de caprichos infantiles, sino de necesidades del alma postergadas. Y se empiezan a satisfacer con la misma naturalidad con la que se satisface el hambre o la sed. El lenguaje mismo de la persona que ha alcanzado esta cumbre se transforma. Desaparecen las muletillas de la inseguridad. ¿No crees? Quizás debería, no sé si estará bien, son reemplazadas por afirmaciones directas y serenas. Pienso que no hay arrogancia en estas afirmaciones, solo la claridad de quien sabe lo que quiere. Y al expresarlo sin ambajes, se otorga a los demás el permiso implícito para hacer lo mismo. Se genera así un círculo virtuoso de autenticidad, un espacio relacional donde las máscaras sobran porque ya no hay un público que las exija. En resumen, la razón por la que la búsqueda de aprobación externa termina a los 70 es un fenómeno complejo y profundamente humano. Es la confluencia de un cerebro que optimiza sus recursos priorizando el bienestar interno, una sociedad que retira sus reflectores y sus exigencias, una conciencia de la finitud que depura lo accesorio y una vida entera de experiencias que finalmente cristalizan en una identidad sólida e irreductible. No es un final triste, ni mucho menos, es un nuevo comienzo, el más auténtico de todos. Es el momento en el que por fin podemos decir que la vida es nuestra, solo nuestra, sin más jueces que nuestra propia conciencia y más anhelo que nuestra propia paz. Es la libertad en su estado más puro, ganada no con rebeldía estridente, sino con la silenciosa y poderosa sabiduría de los años. Y esa libertad, esa autonomía sin complejos, es quizás el mayor de los tesoros que se pueden atesorar cuando el sol de la vida comienza a declinar, bañándolo todo con una luz más cálida, más dorada y sobre todo más verdadera.